Asambleísta Marcos Martínez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros asambleístas, la Comisión Especializada de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública realizó el proceso de conocimiento, análisis jurídico, debate y emisión del informe para la aprobación de 2 acuerdos, un convenio y principalmente este tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Lo hizo, señor presidente, en forma responsable, así que en primer lugar quiero felicitar a los compañeros y compañeras de la Comisión por su trabajo tesonero. Señor presidente, me voy a referir al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Los compañeros de la Comisión se referirán a los otros instrumentos internacionales. Sudamérica, Latinoamérica, señor presidente, constituye la esperanza de una nueva orientación política, económica y jurídica para toda la humanidad. Hoy damos un paso importante. Es, señor presidente, un momento histórico. Como diría el gran poeta César Vallejo, este día, compañeras y compañeros asambleístas, hemos venido a hablar de la esperanza. Hemos venido a comprometernos con nuestros hijos y con nuestros nietos en poner los cimientos de la patria grande en la que soñó el libertador Simón Bolívar. Al aprobar sin duda en esta fecha este tratado, empezamos a ser ciudadanos de un nuevo Estado que se convertirá sin duda en uno de los más importantes del planeta, que hoy por hoy significa ser la 5ª economía más grande del mundo, tener una población de más de 380 millones de personas, tener una superficie superior a 17 millones de kilómetros cuadrados. Señor presidente, compañeros asambleístas, más que cualquier nación del mundo. Ser poseedores del 43% de las fuentes de agua dulce del mundo, tener comunicación con los 2 principales océanos del planeta, ser el primer productor y exportador de alimentos del mundo. Unidad americana con una historia común y valores compartidos. Y la fortaleza moral y cultural de decenas de nacionalidades y pueblos indígenas. Hablar de la esperanza, señor presidente, compañeros asambleístas, la esperanza de un futuro, otro, vivible desde lo humano, que es algo mucho más que solo una respuesta a la crisis del capitalismo mundial, que es algo mucho más que solo una respuesta política y cultural al imperialismo norteamericano, como en efecto también lo es este tratado. En el preámbulo se manifiesta que este tratado se inspira en las declaraciones del Cusco del año 2004, de Brasilia del año 2005 y de Cochabamba año 2006. Pero esto no es exactamente así, compañeros asambleístas, señor presidente. La inspiración primera, el antecedente inicial, está en el espíritu de Bolívar, está en la Carta de Jamaica de 1815 y está principalmente en el Congreso que él convocara en Panamá en el año de 1826, con el objeto de poner las bases de la unidad de toda Latinoamérica, no solo del sur. Hace casi 200 años, este Congreso convocado por el Libertador pensó, por ejemplo, que un ciudadano de un Estado miembro podía ser ciudadano con plenitud de derechos en cualquier Estado, ideó un sistema de defensa común, solidaria y militar en el caso de agresión de otro Estado que pretendiera amenazar la independencia de las naciones hispanoamericanas. Y así, de este modo, además en este Congreso, Bolívar puso las bases del derecho internacional americano. Nos apoyamos pues en nuestra historia, así declara este tratado en su preámbulo, en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones multiétnicas, plurilingües y multiculturales. Se dice textualmente, y esto, señor presidente, es una diferencia con el pasado,
donde hablábamos equivocadamente de nuestra homogeneidad, de nuestra lengua común, de nuestra historia común. Ahora entendemos que no solo es el castellano o el portugués o nuestra raíz hispana. Ahora entendemos que nos enriquecen los cientos de pueblos y nacionalidades indígenas que son la reserva moral de nuestra América. Pueblos y nacionalidades que hace muchos siglos antes se sabían integrados como parte de una unidad americana que la conocían como el Abya Yala. Por eso creo que la justificación del UNASUR está en una cosa distinta. No se justifica por tener una lengua o unas lenguas, ni por ser pluricultural, ni por ser un acervo de costumbres comunes, sino que la unión de naciones del sur de América se justifica por una vocación trascendente para unir y crear espacios de integración entre nuestros estados, entre nuestras culturas y lenguas, para unir pueblos en un destino universal, que América del Sur es mucho más que unas culturas y nacionalidades y estados, que es una unidad de destino en lo universal, una entidad verdadera en sí misma, que con el Libertador supo cumplir y que ya integrada tendrá que cumplir misiones universales. Cuando nuestros pueblos, estados y nacionalidades se reúnan, hallarán en lo universal la justificación histórica de su propia existencia. Así lo expresaba el Libertador al referirse a los protocolos del Congreso de Panamá. Decía textualmente: en ellos ustedes y las generaciones que vengan encontrarán el plan de las primeras alianzas, que trazarán la marcha de nuestras relaciones con el universo, que trazarán la marcha de nuestras relaciones con el universo. Fíjense ustedes, compañeras y compañeros, es decir, no solo lo emergente, no solo el desarrollo sostenible, el bienestar de los pueblos, la prioritaria y urgente lucha en contra de la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes, como dice este tratado. El Libertador comprendía el alma de Latinoamérica y sabía que eso no es suficiente, que lo que mueve a los pueblos es lo trascendente, el reto, como él dice, de lo universal. Bolívar nos recuerda en ese tiempo, en ese Congreso de 1826, hace casi 200 años, que la carta orgánica que salga de sus manos, lo dice textualmente, no será ley viva desde la hora de su promulgación, pero será una carta náutica que marque el derrotero que debe ser nave común para surcar el mar grandioso del porvenir. Esto dice el Libertador. Fíjense ustedes, compañeras y los asambleístas, es lo mismo que diríamos hoy de este tratado. Este tratado es la nueva carta náutica. Este es el nuevo derrotero y su primer punto de acercamiento es pensar ahora y aquí en reunir a los representantes de la comunidad política suramericana en una asamblea constituyente que construya colectivamente nuestra constitución suramericana. Acredito esta idea, no es mía, acabo de escucharla en los medios de comunicación. Este es el planteamiento que acabo de escuchar en los medios propuesto por el ciudadano Gustavo Larrea, planteamiento del que me hago eco y considero un reto generacional importante. Compañeras y compañeros asambleístas, seamos fieles a los ideales del Libertador, seamos fieles al espíritu de Sucre, Espejo, Tupac Amaru, José Martí, Augusto César Sandino, Ernesto Che Guevara, excelsos batalladores, precursores del sentimiento bolivariano de nuestra América, que lucharon por una América unida e integrada, justa e independiente y por la soberanía de nuestros pueblos. Hagamos de Sudamérica una sola nación, unida, libre, soberana y sin intervención extranjera alguna. Seamos portadores, señor presidente, compañeros asambleístas, de esa esperanza de la que hoy hemos venido a hablar.
Señor presidente, el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas es constitucional, conveniente a los intereses del país y de la región, es un compromiso histórico generacional, por lo que recomiendo y solicito formalmente al Pleno de esta Comisión Legislativa y de Fiscalización que luego del debate correspondiente se lo apruebe, conforme lo prevé el artículo 419 de la Constitución. Gracias, señor presidente.